así las cosas. Resolvió el problema analíticamente y llegó a la conclusión ahí está, esta conclusión. O sea, llegó a una forma de la fórmula de arrastre, el factor de arrastre, que considerando una placa plana queda reducido a esta expresión. Acá está el presidente Kennedy dándole un premio a este hombre por estos hallazgos que han permitido el vuelo espacial. Esta es la ecuación para la fuerza de arrastre, a la cual él arribó producto de una ardua demostración, ¿no? Bueno, vamos a alguna aplicación de todo esto. Bueno, podemos aplicar el análisis dimensional, pero lo voy a pasar por alto para determinar la fuerza de arrastre. Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Por qué vuelan los aviones a 11.000 metros? ¿Saben por qué? No. La fuerza de arrastre depende fundamentalmente de la velocidad y de la viscosidad y de la densidad. El aire, mientras menos denso es, menos fuerza de arrastre produce. Por lo tanto, el aire a 10.000 metros tiene una densidad muy baja y entonces se minimiza la fuerza de arrastre que el aire le obliga a hacer al avión. Por eso van más alto que eso no, porque más alto de 11.000 la densidad ya queda constante. Acá tienen entonces distintos coeficientes que muestran por qué la forma de piedras que han caído, ¿no? Pues fíjense, por ejemplo, la forma de la gota de agua tiene 0,04 de índice, mientras que un camión viniendo de frente 1,28. Bueno, acá tienen entonces lo que ocurre cuando el número de Reynolds sale de rango. Este es el del Reynolds, ahí está. Entonces, acá tienen un abaco en donde ustedes entran con el número de Reynolds y de acuerdo a la forma del dispositivo leen cuánto vale el coeficiente de, ¿cómo se llama? De arrastre. Entonces tienen un gráfico para una pelota redonda que vuela, una placa plana, una forma aerodinámica. Y si ya ustedes están en un número de Reynolds demasiado alto como para que el rango tenga vigencia, entonces plantean otro gráfico que es este, coeficiente de arrastre, pero en vez de ponerlo en función de Reynolds, lo ponen en función este, de Rus. De modo tal que de esta forma, el gráfico al que ustedes tienen que entrar corresponde al hecho de que sea un proyectil el objeto que vuela, o sea una esfera, o sea la forma que sea. Y ahí exigen el coeficiente de arrastre entrando con el número de Mach en vez del número de Reynolds. Bueno, el número de Mach lo vamos a ver con más detalle en flujos compresibles.
Bueno, así las cosas, entonces veamos cómo funciona esto de la separación de la capa límite. Primero clasifiquemos los flujos y díganme ustedes qué diferencia hay entre un flujo compresible e incompresible. El aire, por ejemplo, ¿es compresible o es incompresible? Todo depende cuál es la velocidad con la cual se lo acciona o se lo solicita. Si uno mata un mosquito, el aire se corre porque uno está juntando las manos para matar al mosquito. Pero si uno lo hace a una velocidad muy grande y no le da tiempo al aire a correrse, entonces el aire adquirirá la velocidad del sonido y entonces el flujo se hace son más que sónico, ¿no? Supersónico. Entonces de eso depende, y eso lo vamos a ver en flujos compresibles, cuando un flujo pasa de ser incompresible a compresible. Si la solicitud es lenta, la acción de la fuerza es lenta, se mantiene incompresible, pero si la fuerza es muy, muy grande, la velocidad es importante, entonces el flujo se hace compresible. Lo que estoy buscando ahora es un coeficiente para darle forma al gráfico. Bueno, vamos a estudiar entonces los flujos incompresibles que pueden ser con superficie libre o totalmente sumergido. Vamos a estudiar ese caso, los flujos totalmente sumergidos en un flujo incompresible. O sea, sumergidos. Bien. Si el flujo está completamente, el objeto está completamente sumergido en el flujo, puede ser que la punta sea Roma o sea aerodinámica. Si es aerodinámica como el ala de un avión, tenemos un punto de vista, y si el borde de ataque es romo, como una pelota, entonces el enfoque es diferente. Vamos a ver los dos. Es decir, arranquemos primero con la separación de la capa límite. ¿Cómo se forma la capa límite en un avión? ¿Cómo se separa y qué consecuencias trae? La capa límite se forma de la siguiente manera. Vimos que arriba del ala del avión hay una compresión de las líneas de corriente y un incremento, una disminución de la presión y la aparición del impulso. Tenemos entonces los puntos A, B y C. ¿Dónde es mayor la presión, en A o en B? En A. En B es mucho menor porque la velocidad aumenta. Por lo tanto aparece la fuerza en cuestión. Saco esto que apareció acá. Ahora, una vez que el flujo está en B, más rápido que en 1, el flujo pasa a C. Cuando el flujo pasa a C, las líneas de corriente se distienden y el flujo se detiene. Por lo tanto, el flujo cambió y ahora es mayor. Vamos a leerlo. Bueno, después vemos eso. Seguimos. Entonces tenemos los puntos A, B y C. Decía yo que la presión en B es muy chica porque la velocidad es muy grande y eso atrae la fuerza de empuje hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa cuando el aire pasa de B y llega a C? Las líneas de corriente se separan un poco, por lo tanto la baja presión que había en C desaparece. Y resulta que ahora en el punto C la presión es mayor que en B. Si en el punto C la presión es mayor que en B, habrá un reflujo, o sea, parte del aire volverá entonces a B desde C. Y pasará una cosa como esta.
¿Ven? Esa flechita roja indica parte del material de lectura que dificulta la circulación de aire del aparato. Entonces eso quiere decir que de alguna manera se tiene que manifestar que la presión en C es mayor que en B. Veamos entonces cómo se manifiesta eso, cómo se logra. Acá ven en el túnel de viento cómo se separa la capa límite. Y acá ven un efecto de la capa límite. Esas bicicletas no pedalean, están chupadas por el camión. ¿Por qué? Porque esas bicicletas están metidas justo en el punto de la capa límite. Entonces la fuerza de arrastre las lleva pegadas, las lleva chupadas. Mientras el camionero no toque los frenos, esta gente va en coche. No toca ningún pedal, no toca nada. Está quietita y avanza. ¿Todo por qué? Porque una conexión le sacó una chispita, se encendió el motor, y las bicicletas se ubican en la separación de la capa límite. Analicemos entonces la separación de la capa límite de una manera más analítica, pero de hecho ya ven que existe. Veamos cómo planteamos entonces la separación de esa capa límite aquí. En principio tenemos el ala del avión. Lo primero que aparece es la capa límite en rojo. Esa capa límite entonces cubre todo el ala y sobre la misma tiene lugar el fenómeno que ya indicamos, donde en el punto 3 arriba del avión se comprimen las líneas de corriente y disminuye la presión. Fíjense entonces el gráfico de presiones, como el gradiente es muy importante en el ala. Ahora, cuando pasamos el punto de más de presión, comienza a subir la presión a continuación en el resto del ala, y entonces el diagrama de presión va siendo menos exigente, el gradiente va siendo menos pronunciado, hasta que llegado a un punto tal como este que marco acá, la milanesa perdió su joroba. ¿Ven? Y siguiendo un poco más, tenés un plato original acá, muy interesante. Fíjense cómo a medida que vamos avanzando en el ala, va ocurriendo que la presión ahora va aumentando. Entonces, en este punto, por ejemplo, tenemos ese gráfico verde con un gradiente de presión importante y de velocidad. En el punto, si corremos un poco el ala, en el punto que está indicado por la segunda flecha negra, fíjense que la presión es asintótica y la velocidad es asintótica. Me refiero, este gráfico tiene una panza acá, ¿no? Este también, ¿por qué? Porque está indicando el gradiente de presión importante entre este punto 3 y afuera. Pero a medida que nos corremos para la derecha, por arriba del ala del avión, entonces ya no ocurre eso, porque ya no está estrangulado el tubo de corriente, entonces no hay una compresión de las líneas de corriente acá arriba, entonces no hay un gradiente importante, no es panzona la curva como acá, sino que es asintótica. En esta curva completamente asintótica se ve que ocurre la separación de la capa límite. Justo cuando la presión y la velocidad se hacen asintóticas, ocurre la separación de la capa límite. Fíjense cómo aquí tenemos ahora subpresión, es decir, velocidades que se dan vueltas. Y dentro de la capa límite, dentro de la parte separada de la capa límite, ocurre el reciclado de aire. Fíjense aquí como en este tubo de aire, de agua en este caso, en este momento se ve el gráfico panzón, ¿no? De las velocidades. Llegado a este punto se hace asintótico, se separa la capa límite
Y fíjense cómo aparecen las curvas para el lado contrario, como están dibujadas acá, aquí, ¿ven? Entonces estas son velocidades que van hacia el otro lado y hay un reflujo de parte del aire que vuelve. Eso ocurre dentro de la capa límite una vez que se ha separado. O sea, se esquematiza más o menos así, en distintas animaciones, o así. Bien, no sé si se entendió esto, no se entendió un pepino, no es tan fácil. Acá otra vez se muestran cómo hay un gradiente importante en cada una de las curvas hasta que la presión va restituyendo su valor y llega un momento en que se hace asintótica la curva. Acá justo en la asíntota se despega la capa límite y comienzan a aparecer velocidades negativas indicando un reflujo dentro de esa capa límite. Se atribuye a ese reflujo permanente la aparición de la fuerza de arrastre que estuvimos dilucidando hace un momento. Fíjense entonces cómo el gradiente de velocidad del flujo laminar es mucho más marcado que en el caso del flujo turbulento. Por lo tanto, fíjense que el flujo turbulento tiene un gradiente más suave, tiene un gradiente más pronunciado. La curva roja se despega muy abruptamente, mientras que en el régimen laminar tiene un despegue suave. Entonces, eso es aprovechado por la industria para generar este tipo de cosas. Por ejemplo, fíjense cómo la separación de la capa límite en esta pelotita de golf ocurre acá. Pero si le ponemos una superficie que funcione como rugosa, la separación de la capa límite se produce mucho más atrás. ¿Y eso por qué es? Eso es porque en una superficie rugosa ocurre un flujo turbulento como el rojo. Y el gradiente es muy importante, mientras que el flujo laminar dibujado con verde, el gradiente es muy suave. Entonces a un gradiente importante le corresponde una demora en la capa límite. Entonces si la superficie invita a una aparición de un flujo laminar, la capa límite se desprende inmediatamente. Pero si la superficie invita a una interpretación rugosa por parte del flujo, la separación de la capa límite ocurre mucho más atrás. Fíjense, estas son dos pelotas iguales cayendo en un líquido, el mismo líquido. A la pelota de la derecha se le pegó un papel de lija en la punta, ¿ven? Como tiene un papel de lija, la pelota se muestra rugosa. Como se muestra con una superficie rugosa, la distribución de velocidades se hace como en la superficie rugosa. Y entonces la separación de la capa límite se produce mucho más atrás. Fíjense, acá se separa la capa límite de esta pelota, en esta otra mucho más atrás. Por lo tanto, logra volar más tiempo a velocidades más interesantes fuera de la capa límite. Por eso es que ocurre que las pelotas de tenis son peludas, las de golf tienen bolitas, agujeritos, y las de béisbol tienen estas costuras. Eso es para generar una superficie rugosa, de modo tal que el flujo interprete esa rugosidad como un retraso en la separación de la capa límite. Mientras más tarde la capa límite en separarse, más provechoso será la gestión del escurrimiento del aire alrededor del ala. Fíjense cómo los aviones de guerra, que van a adquirir velocidades muy importantes, tienen todos esos clavos y cosas en las alas
para generar una superficie turbulenta y retrasar lo más posible la formación de la capa del despegue de la capa límite. Bueno, ¿alguna duda? No me es muy claro si la capa límite se despega debido a las presiones, a la presión que aumenta o a la velocidad. Bueno, las dos, porque ¿cómo viene la mano acá? Acá viene así. Acá. El gráfico verde indica las velocidades. Entonces, en un punto como este, vos tenés un gradiente de velocidad, como se marca aquí. Pero aquí las líneas de corriente se empiezan a separar. La presión empieza a restituirse a su valor normal y la velocidad también. O sea, la velocidad, si bien avanza el ala, va bajando. Por lo tanto, la curva se pone menos panzona porque las velocidades van bajando hasta que llega a un punto en que la curva se hace asintótica. Y a partir de allí se da vuelta y las velocidades van para otro lado. Con lo cual dentro de este sector de la separación de la capa límite hay un reflujo, hay aire que vuelve. A pesar de que el avión avance hacia la izquierda, hay aire dentro del ala que va más rápido que el ala y remonta el viaje. Entonces, para evitar que eso pase, se busca separar este punto de separación de la capa límite lo más atrás posible, para lo cual se reviste la superficie de una superficie rugosa, para que se manifieste entonces la separación de la capa límite más atrás. Perfecto, gracias. ¿Se entendió? Sí, sí, entendí. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Lo que se hace entonces es reemplazar todas las veces que sea posible la capa, la superficie, por una superficie que no sea laminal, sino que sea rugosa. De esa manera se genera una separación tardía de la capa límite y un aprovechamiento mayor. Ven, en el régimen turbulento el gradiente es más pronunciado que en el régimen laminar. Por lo tanto, la curva empieza en la incidencia inicial con más panzona. Es decir, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Vuelvo atrás. Acá. Yo quiero que la separación de la capa límite sea lo más atrás posible. Entonces, tomo un punto como este y digo, ¿cómo quiero que sea de panzona? Mientras más panzona sea esta curva, más va a tardar en llegar a ser asintótica la velocidad. Por lo tanto, pongo una curva bien panzona. Para eso, para que la curva se ponga panzona, necesito que la superficie se manifieste rugosa. Por eso es que las pelotas de los deportes son rugosas, para encarar el proceso este de separación de la capa límite con una curva panzona de mucho gradiente, que le cueste mucho tiempo y espacio llegar a la situación asintótica, que es donde se despega la capa límite. Bueno, ese es un aspecto entonces muy interesante. De la separación de la capa límite. Otro concepto muy interesante que se ve dentro de flujos externos es el de los vórtices. Esos son los vórtices que se forman tras el paso de los aviones en muchas circunstancias y se debe a lo siguiente. Supongan que tenemos una superficie cilíndrica expuesta a un túnel de viento, al pasaje del aire, como podría ser la soga de colgar la ropa o el tensor de un puente colgante. El aire pasa por arriba y por abajo del tensor, de modo tal que llega un momento en que la velocidad se incrementa y se despega directamente del tensor un bucle
desde arriba y uno desde abajo, como se ve en el próximo, acá. Ahí tienen el tensor. Entonces cuando el aire comienza a tomar velocidad, se despega un remolino por arriba y por debajo, como se ve en la animación esta, ¿ven? El aire pasa y va despidiendo un remolino de aire arriba y a uno abajo. Vieron que el viento chifla. Cuando ustedes escuchan chiflar el viento, están escuchando esos remolinos producto del viento en un cable. Si el viento chifla, hay un cable cerca, un cable, un tensor, una línea de transmisión de corriente. Esos vórtices se ven en agua, cuando es el agua el que pasa por un obstáculo. En estas islas, un día en que las nubes estaban muy bajas, la isla funciona como un tensor en el paso del aire. Como el aire está lleno de nubes, las nubes permiten visualizar los vórtices. Esos vórtices han sido llamados vórtices de von Karman. Fíjense cómo ahí el avión al pasar por las nubes dejó marcados los vórtices. O ahí se llama calle de Remolinos o calle de von Karman. Este es el caso de otra isla en donde el aire pasó por su alrededor y fue dejando marcados los remolinos de la calle. Bueno, este puente es el puente Tacoma, que es un puente colgante, y esos tensores obviamente permitían la formación de estas calles de von Karman cuando pasaba el viento. Resulta que en este puente la frecuencia de resonancia que se formaba en los cables, en los tensores por el viento, coincidía para vientos medianos con la frecuencia de resonancia del puente. Ustedes saben que una marcha militar que pasa por un puente tiene que cortar la marcha y pasar caminando por el puente. Porque si todos los soldados juntos golpeando el puente coinciden con la frecuencia de resonancia del material, el puente entra en resonancia y se rompe. Entonces no se marcha en un puente, se camina. El viento estaba generando el efecto de un ejército marchando, porque para velocidades medianas la frecuencia de resonancia del viento en el cable igualaba la del material. Y el puente se ponía a bailar. Miren cómo bailaba, ¿ves? Se arqueaba. Eso pasaba para vientos moderados. Hasta que un día no quiso bailar más y se rompió. El tema de la rotura del puente es que entró en resonancia porque hubo una coincidencia entre la frecuencia del material del puente y la frecuencia que producían los vórtices. Bueno, el puente se reconstruyó y aquí la ingeniería civil aprendió mucho de cómo se calculaban los puentes y cómo se debía prever el efecto de la resonancia. Bueno, estas son soluciones que se pensaron después, como poner deflectores, etcétera, que no viene el caso. Bueno, pasemos entonces a los flujos internos y llevémonos de aquí algunos conceptos como son los vórtices de Karman y los capa límite. En el caso de los flujos internos, tienen lugar, por supuesto, en estructuras en donde, como cañerías o canales, el flujo ocurre en el interior. Lo que ven allí es probablemente la obra de ingeniería civil más importante de todos los tiempos, que es un canal romano. El canal romano conducía agua y los ingenieros han tenido que tener un dominio muy importante de la hidráulica para conducir el agua sin perder cota y sin
rebalses y a su vez de la construcción, ya que han debido inventar un material que sea en cierto modo firme, pero a su vez liviano, porque si hacían todas esas columnas de roca, la roca de abajo se rompía por el peso. Necesitaban poner roca abajo y arriba un material más liviano que no existía. Bueno, lo inventaron y ese material fue la madre o el padre, no sé, del ladrillo, lo que es el ladrillo. Entonces, de este modo, los ingenieros romanos han inventado elementos constructivos muy importantes para cumplir la necesidad de conducir el agua a la ciudad de Roma. Bueno, vamos a ver los flujos internos entonces, y el primer flujo que vamos a estudiar es el flujo de Poiseuille. Poiseuille fue un médico, trabajaba con la sangre, por lo tanto su producción fue válida para el régimen laminar. Contemporáneamente, un ingeniero de nombre Hagen avanzó en la misma dirección y llegó a la misma fórmula. La fórmula se llama entonces fórmula de Poiseuille o fórmula de Hagen-Poiseuille. Lo que él produjo entonces es un escurrimiento en un tubo capilar, un flujo laminar, por supuesto, con una distribución de velocidades completamente laminar. Tomó un diferencial de fluido, avanzando por efecto de un empuje, que es presión por área, y teniendo como contra en la otra cara el empuje también correspondiente, un peso propio, dado por peso específico por área diferencial X, o sea, peso específico por volumen, una fuerza de arrastre que se puede medir mediante la aparición de la tensión de corte, esa fuerza de arrastre entonces es tau por área, el área es el área de, ¿cómo explicarle? El área que cubre al elemento diferencial, está en azul, la cubierta de la rueda esa sería. Y tenemos entonces una relación entre delta X o diferencial X y diferencial H, dada por el ángulo de inclinación. Consideremos ahora las fuerzas que existen allí. Esta es la proyección del peso propio en el sentido del X. Planteemos entonces ahora un balance de fuerzas en el eje X. Las fuerzas son todas esas. La fuerza de fricción, peso, empuje de aguas arriba, empuje de aguas abajo y peso propio. Todas esas fuerzas son iguales a masa por aceleración, pero estamos en un tubo capilar porque el régimen es laminar, una vena, donde no hay aceleración. Por lo tanto, el balance de fórmulas es igual a 0. Es decir, que esta es entonces la ecuación. Todas las 4 fuerzas que existen les igualamos a 0. Reemplazamos diferencial H dividido diferencial X por el seno de alfa. Y tenemos esta expresión. Ponemos entonces de un lado de la igualdad todo lo que tenga que ver con la presión y del otro lado con X. Despejamos entonces tau de allí. Y aquí pues, juntamos esta ecuación con la expresión de Newton de la viscosidad, válida solamente para el régimen laminar. Pero bueno, Poiseuille trabaja solamente para el régimen laminar. Por lo tanto, igualamos en tau las dos ecuaciones.
y juntamos, como les dije, la derivada de la velocidad para un lado y la de r para el otro, e integramos de un lado en la velocidad entre v máxima en el centro del tubo y 0 en el borde, y diferencial r. Bueno, entonces integramos y nos queda esta expresión, que es la expresión de Poiseuille para la velocidad. Yo no soy un médico como hizo todo esto, ¿no? Acá está entonces, la velocidad se mide así. Entonces, ¿cómo quieren encontrar la velocidad? Por ejemplo, ahí esa velocidad en rojo está a una distancia r, cuando el tubo tiene un radio de R0. Bueno, entran con R, que es igual a la distancia R para la cual quieren la velocidad, entran con R0, que es el diámetro del tubo, con la viscosidad, y calculan así la velocidad. O sea, la fórmula les permite replantear todo el gráfico de velocidades a lo largo del corte del tubo. Fíjense que la velocidad máxima está relacionada con la velocidad media por esta ecuación. Entonces podemos hablar de velocidades medias ahora en vez de máximas, reemplazando allí. Si multiplicamos la velocidad promedio por el área, vamos a tener el caudal. Bueno, entonces si multiplicamos ahora velocidad por área, tendremos el caudal. Por lo tanto, la velocidad promedio le multiplicamos por el área será el área de un tubo, y tenemos así la expresión de la ecuación de Poiseuille para el caudal. Si planteamos ahora que el tubo está horizontal, entonces la expresión del caudal tiene a la derecha en el denominador el cambio de presión y el cambio de gamma por h. El cambio de presión podrá existir, pero si el tubo es horizontal, gamma por h vale igual en los dos. Por lo tanto, vuela y queda solamente el cambio de presión con respecto a x, que en términos caseros se plantea así. En términos caseros se plantea así. Esta es la expresión de Poiseuille entonces para el caudal. Bueno, esto lo salteamos. A ver esto. No me quiero caer acá adentro. Vamos a poner. Vamos a ver entonces el aporte de otros investigadores, que son Darcy y Weisbach. Entonces acá tenemos la ley de Darcy y Weisbach. Esta ley es válida ahora para el régimen turbulento. La expresión que proponen Darcy y Weisbach es empírica,
donde h es la pérdida de carga, y la pérdida de carga depende de la longitud y de la velocidad del cuadrado y de la inversa del diámetro y de 2g. Para que esa proporcionalidad se transforme en una igualdad, entonces agregamos un coeficiente llamado f, que es el coeficiente de proporcionalidad de la expresión. Ese coeficiente se llama también coeficiente de fricción y está asociado a la fricción que el tubo ejerce en el escurrimiento. Bueno, tenemos entonces para el régimen laminar dos expresiones que nos pueden ayudar a obtener el F de la expresión de Darcy-Weisbach. ¿Cuánto vale F en Darcy-Weisbach? No sé. Entonces tenemos así la expresión de Darcy-Weisbach por un lado y por otro lado la de Poiseuille. Entonces vinculamos las dos presiones y despejamos cuánto vale F. ¿Cómo las vinculamos? Bueno, que pérdida de carga H es igual a peso de gamma. Entonces si dividimos la expresión de la derecha dividido gamma, la podemos igualar a H. Y de ahí despejamos F. Bueno, han trabajado para determinar el valor de F distintos investigadores. Cada uno de los que muestro fue superado por el que sigue. Quiere decir que el único que queda en vigencia es el último. El primero fue Blasius, que propuso una expresión como esa, pero muy elemental, ya que solo valía para tubos lisos y solamente hasta una rugosidad muy baja. Quien siguió investigando el tema fue Prandtl y von Karman, los del flujo externo que vimos hoy, que plantearon esa expresión que está allí, válida esta vez para cualquier Reynolds, pero solo para tubos lisos. Nicurat se planteó una expresión solo para tuberías rugosas. Hasta que llegan a la escena Coolbrith y White, que plantearon esa expresión que está allí, que sirve para cualquier rugosidad y para cualquier flujo. Copienla en un papelito esa ecuación porque ahora vamos a trabajar con ella. Es 1 dividido raíz de f igual a menos 2 logaritmo de todo lo que les digo a continuación. El primer término es epsilon dividido 3,71 por d, y el segundo término es 2,51 dividido Reynolds por el número de f. Reynolds por raíz de f. Bueno, Coolbrith y White plantearon una ecuación para encontrar el valor de la rugosidad. Veamos entonces cómo calcular tubos con esa fórmula. Para el cálculo vamos a armar dos cuadros, uno que corresponde a este factor de fricción y que lo atribuimos a cualquier fluido, y el otro cuadro vamos a adoptar, en vez del factor de fricción, otro factor que tiene el mismo criterio que el anterior, pero que se llama factor de rugosidad. Reservamos el término fricción para los fluidos en general y el término rugosidad para el área, para el agua. Bien, si vamos a trabajar con el conjunto de fórmulas para flujos en general, arrancamos clasificando primero por régimen, laminar, turbulento o de transición, y luego por tubería, que puede ser lisa o puede ser rugosa.
Otra forma es encarar el escurrimiento por flujo, como vamos a ver en un rato. Si arrancamos entonces con el flujo laminar, porque hacemos la clasificación por flujo, tenemos laminar, de transición y turbulento. Ahí están los tres. Para calcular el régimen laminar, tenemos la ecuación de Poiseuille. Para trabajar en régimen de transición con el tubo liso, con el tubo rugoso, se presentan entonces las siguientes salidas de cálculo. Como les dije recién, en el flujo laminar utilizamos la ecuación de Hagen-Poiseuille. En el tubo rugoso, la ecuación de Kurzweil que ustedes acaban de copiar. Y para el flujo rugoso, para el tubo liso, ahí me aparecen los carteles negros que no me dejan ver abajo. Para el tubo liso consideramos la fórmula de Kurzweil, pero recortada, porque si el flujo es ese, estos carteles los voy a bajar porque no me dejan ver, estoy adivinando la mitad de lo que digo. Si el tubo es liso, entonces las rugosidades son 0, epsilon vale 0, y la fórmula entonces pierde un pedacito. Bueno, ¿qué pasa con el tubo turbulento, el flujo turbulento? Si el flujo es turbulento, Reynolds tiende a infinito. Si Reynolds tiende a infinito, el término tiende a 0, porque Reynolds está en el denominador. Entonces no tenemos energía, en este caso, lo acabo de plantearles. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos entonces a presentar un gráfico, que es el gráfico de Moody. Lo que hizo Moody fue graficar la fórmula de Kurzweil simplemente. Pero un golazo. Entonces, esta es la curva. Fíjense como todos los caños nacen juntitos, todos con el mismo número de Reynolds, hasta un punto en que se separan. Y cada tubo toma su curva propia. Entonces, el gráfico viene identificando bien la separación de los tubos. Fíjense que todos los tubos van juntos y de golpe se abren. En un gráfico de escala normal eso no se aprecia y se ve así. Por eso planteé primero un gráfico para que vean cómo los caños se separan y llegan todos juntos y se separan. Bueno, vamos a utilizar este entonces. Esa recta negra que apareció allí es la recta F Reynolds, que corresponde a todos los tubos en uno. Es decir, los tubos ahí está. ¿Qué decía yo? Bueno, ¿cuál es el valor? Ese es el régimen laminar, y en régimen laminar vale la ecuación de Poiseuille y vale la de Darcy-Weisbach también, donde se puede sacar una expresión para F, que es 64 sobre el número de Reynolds. Después viene el régimen turbulento. En el régimen turbulento tenemos ahí la curva más mansita de todas. Esa curva es de un tubo completamente liso, y la ecuación, si el tubo es liso,
hace que sus asperezas tiendan a cero. Por lo tanto, la fórmula que ustedes escribieron en un papelito pierde un pedazo. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, entonces tenemos así el límite de 64 sobre el número de Reynolds, que se divide en una serie de curvas, donde la curva de más abajo es la más oscura. Bien, ¿qué más pide? Okay. Bueno, entonces ahí tenemos la curva que corresponde a rugosidad 0. Veamos este otro punto entonces que aparece allí en la curva, y esa es la zona de transición. En esa zona fíjense que las curvas de la curva son normales, mientras que más adelante se nota un cambio de actitud en estas curvas, ¿no? Pero repasemos, la curva azul es la que corresponde a rugosidad 0. Entre la curva azul y la punteada negra aparece toda una zona de rugosidad. Es zona en la que hay que cuidarse mucho porque hay muy poca previsión en Lugano. Las tablas cuando llego. No, necesito esta, por ejemplo. ¿Mm? Sí. Bueno. ¿Qué pasa por arriba de la curva verde? Por arriba de la curva verde hay que calcular toda la fórmula completa porque hay una zona de transición donde puede haber un tubo liso o un tubo rugoso. Después tenemos la zona de arriba de la curva verde, donde fíjense que Reynolds tiende a infinito. Si Reynolds tiende a infinito, entonces ya no hay ninguna dependencia de Reynolds. Cambia el Reynolds y el gráfico sigue acusando el mismo valor de F. Bueno, lo que hizo Moody entonces no es otra cosa que graficar la fórmula de curva igual. Por lo tanto, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación para ver cómo se usa. ¿Cuáles son los datos? Una cañería con el diámetro, el material, la velocidad, todo conocido, la viscosidad. Queremos encontrar el valor de F. Entonces este es fácil, ¿no es cierto? Para calcular el valor de F acá, calculamos el número de Reynolds con los datos que tenemos, vamos a una tabla y con el material buscamos E o K, que es la profundidad de las asperezas, y luego calculamos epsilon sobre D, que es la aspereza relativa. Luego buscamos el ábaco correspondiente, venía abajo. Entramos con el número de Reynolds hasta la curva elegida, E sobre D, pegamos con el número de Reynolds y vamos a F y lo leemos. De este modo obtenemos así el factor de fricción del diagrama de Moody. Segundo caso es un poco distinto y vamos a requerir otro diagrama que es el mismo diagrama con un eje más, que es el diagrama de Russo. Russo entonces le agregó un eje al diagrama de Moody, diagrama que se explica de la siguiente manera. Supongan que tenemos ahora que calcular una tubería de la cual conocemos la longitud, conocemos la viscosidad,
la presión, el diámetro, la viscosidad, y nos piden calcular F. Tenemos el material y tenemos que calcular el factor de fricción. Muy bien. ¿Podemos calcular el número de Reynolds acá? No. ¿Podemos calcular las asperezas? Sí, pero no el número de Reynolds. Entonces, partimos de la fórmula de Darcy-Weisbach de J, y de esa fórmula podemos despejar. Podemos incluir ahí la velocidad que sacamos del número de Reynolds. Despejamos del número de Reynolds la velocidad y la ponemos en la ecuación de Darcy-Weisbach. Hecho lo cual, podemos pasar para un lado de la igualdad lo conocido y para otro lado lo desconocido, es decir, una cosa así. Entonces, de la izquierda notamos que no hay pérdida de gas, ni acá, ni antes, ni después. Aparentemente el piloto. Bueno, sigo. Entonces tomamos la ecuación de J y reemplazamos ahí la ecuación de pérdida de carga. Muy bien. ¿Dónde estamos? Bueno, calculamos entonces de este modo, dejando de un lado lo conocido y otro lado desconocido, de forma tal que en esta ecuación tenemos número de Reynolds que no lo conocemos y raíz de f que no lo conocemos. Y del otro lado el diámetro, todo de la derecha es conocido, pero de la izquierda no. Entonces lo dejamos que se conozcan y que se arrimen. Y vamos a ponerlo ahí a la espera de que a alguien le interese. Bueno, tenemos entonces ahora un cuarto ejemplo. Repito lo que hicimos en este. Tomamos la curva de Darcy-Weisbach y pasamos para un lado todo lo desconocido, ya sea el número de Reynolds o la regla F, y del otro lado lo conocido. Entonces, una repartida ahí está, razonable. Calculamos con el diámetro conocido y todo lo de la derecha, el número que es igual a Reynolds por raíz de F. Entonces ahí despejamos. Fíjense, hacemos así. Entramos con el gráfico habiendo calculado Reynolds por raíz de F, pero no conocemos Reynolds ni raíz de F, pero sí calculamos todos los términos de la derecha. Eso nos permite comernos la película. Tenemos por un lado entonces play y por otro lado el abaco, pero esta vez el de Rus, no el de Moody. Fíjense, calculamos las asperezas relativas, tomamos el abaco, entramos con el número Reynolds raíz de F que lo calculamos ahí a la izquierda. ¿Ven? Reynolds lo conocemos, no. F lo conocemos, no. Pero sí conocemos todo lo de la derecha. Por lo tanto, el producto Reynolds raíz de F sí lo conocemos. Entramos entonces con la curva a la curva correspondiente y leemos de ahí F directamente. ¿Está bien? Entramos con Reynolds raíz de F hasta la curva del espesor o de la aspereza correspondiente y leemos F. Bueno, hay otro caso que también requiere un tratamiento aparte y es el siguiente. Supongo que conocemos el material de una cañería
la longitud, la velocidad, el caudal, una diferencia de presión. ¿Qué problema hay en este ejercicio comparado con los demás? Disculpen, yo estoy con el oído en otra parte de la casa. Tenemos el material. ¿Qué diferencia hay entre este problema y los otros dos que mostré o tres que mostré? Y los otros eran de cálculo. ¿Y este de qué es? Este es de dimensionamiento. Dimensionar es mucho más difícil que calcular. Por eso el dimensionamiento requiere por lo general iteración. Planteemos en primer lugar la expresión de Darcy-Weisbach que está allí. Reemplacemos la velocidad por el área. Y a partir de ahí reemplacemos el área por el área de una circunferencia. Disculpen un momento que tengo que poner orden. Ya vengo. Bueno, les decía que este es un problema de dimensionamiento. Tomamos la curva, la ecuación de Darcy-Weisbach, reemplazamos velocidad por caudal sobre área al cuadrado, reemplazamos el área por el área de un tubo y luego pasamos nuevamente lo conocido para un lado y lo desconocido para el otro y queda la cosa así. Es decir, podemos plantear el diámetro a la quinta en función de estos valores. Todo lo conocemos, pero el diámetro no. Pero como f no lo conocemos, para calcular el diámetro hay que adoptar un f. Entonces hacemos eso, adoptamos un f y con esa adopción comienza el cálculo. Vamos a ver cómo se hace entonces. Adoptamos un valor de f, generalmente se comienza con 0,15. Se calcula el diámetro de la quinta, que va a ser trucho. Con ese diámetro se calcula epsilon, que es las asperezas relativas, que también van a ser truchas. Y con ese diámetro trucho vamos a la curva, elegimos la curva de sobre D correspondiente, entramos con el número de Reynolds y sacamos F. Como el diámetro es trucho, el Reynolds es trucho y F es trucho, todo es trucho. Entonces comparamos el F con el anterior. Si de pura casualidad coinciden, para el cálculo allí, pero no va a ocurrir. Entonces tiramos a la basura el viejo, adoptamos el nuevo y retiramos el cálculo. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean de qué les estoy hablando. Más allá de la fórmula de Kullback y White, apareció como último grito de la moda esto. Pero realmente no es una fórmula que aporte demasiado, tiene la misma forma del algoritmo de la curva de Kullback, por lo tanto se sigue adoptando la de Kullback como fórmula de cálculo y esta se desestima. Consideremos entonces un ejemplo de cálculo en donde conocemos el tipo de tubería,
la rugosidad porque conocemos la aspereza, la pérdida de carga, el diámetro interior, el largo del tubo, la viscosidad del fluido, el valor relativo de la aspereza, y pidamos dos cosas. Primero, calcular utilizando el ábaco de Moody, el caudal, y luego calcular el caudal utilizando directamente la fórmula de Coulomb. Recuerden que el ábaco de Moody es la fórmula de Coulomb. Entonces arranquemos el cálculo adoptando un F. El F más razonable para adoptar es 0,015. Con ese valor de F calculamos, vamos a la fórmula de Hagen, no, de Darcy-Weisbach, perdón, y despejamos del cuadrado. Lo calculamos B 4,24. Tomamos el diámetro, calculamos el área y calculamos con el área y con la velocidad del caudal, la 4,24. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Verificamos calculando el número de Reynolds. Calculamos el número de Reynolds, que nos da esto. Y acá vamos, todo es trucho, ¿no? Porque F estaba adoptado. Vamos a la aspereza del material y vamos al ábaco. Entramos entonces con un Reynolds que es trucho a una curva trucha a calcular un F que no es 0,015. Por lo tanto, tenemos que iterar. ¿Qué hacemos? Tiramos a la basura el 0,015 y adoptamos el 0,014. Pero sigue el periplo. Habíamos elegido 0,015, ahora vamos a reemplazarlo por 0,14. Con este nuevo F calculamos el nuevo valor de B. Con el nuevo valor de B calculamos el área y calculamos el caudal. Con ese valor de caudal, ¿qué hacemos? Buscamos el nuevo número de Reynolds. Ponemos allí la nueva velocidad y el número de Reynolds es ahora este. Bueno, con ese número vamos a buscar F al ábaco y encontramos este valor. O sea, no es ni 14 ni 15, 14 y medio. Tenemos que volver a iterar una segunda vez. Entonces, iteramos una segunda vez con 0,145. Lo reemplazamos aquí abajo, calculamos la velocidad, calculamos el área y el diámetro. Bien, seguimos calculando entonces el caudal correspondiente. Entramos al ábaco con el número de Reynolds que acabamos de recalcular y queda esto que está ahí en gris. Entramos con ese número de Reynolds a la misma curva y leemos F. Esta vez entramos con 0,0145 y salimos con 0,0145. Por lo tanto, cerró la iteración.
¿De acuerdo? La Perdón, segunda disculpa, parte, ¿cómo es que entonces te das cuenta que te dio bien? porque yo arranco con toda esta truchada, suponiendo aquí un valor de 0,014. Con ese F de 0,014 obtengo un caudal abajo de la hoja, calculo el número de Reynolds que me da con 0,014, no, estoy yendo para atrás, me perdí. ¿Dónde está 0,14? Voy de vuelta porque me perdí con el 0,14 este. 0,14. Con 0,14 calculo la velocidad, calculo el diámetro, calculo el caudal de 0,1088. Con ese caudal que aparece ahí, calculo el número de Reynolds, que me da 6,4 por 10 a la quinta. Con ese número de Reynolds leo y obtengo un F que es 0,0145, que no es 0,014. Por lo tanto, tengo que volver a iterar. Ah, vas iterando y vas viendo en la tabla, en el diagrama, si te coincide el número Claro. de Reynolds con el F. Exacto. Ok, gracias. Entonces ahora calculo el nuevo caudal y está listo el problema. A ver si hay un reconto de cómo es de lo que dice acá. Bueno, había que habíamos llegado que eran los dos iguales, ¿no? Entonces ya están los dos iguales, está listo el problema. O sea, resumiendo, lo que hicimos fue esto. Dijimos un F 0,015, calculamos el caudal, obtuvimos un F de 0,14, luego un tercer F de 0,0145 y ahí terminó la iteración. Ahora, la segunda parte del problema pide calcularlo directamente con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La de Coolbrook está allí. La fórmula de Coolbrook entonces requiere que calculemos algunas cosas. Podemos tomar la ecuación de Darcy-Weisbach y de esa ecuación reemplazar B por despejar B. Luego podemos tomar la ecuación de el número de Reynolds, y donde dice B en el número de Reynolds, poner el B de la ecuación de Darcy-Weisbach. Con lo cual queda así. Ahí hemos metido dentro del número de Reynolds la ecuación de Darcy-Weisbach. Y ahora el número de Reynolds lo podemos meter en la fórmula de Coolbrook ahí. Con lo cual cometemos la siguiente herejía. Ahí está. Entonces acá podemos simplificar ese F0 que aparece en la ecuación en el denominador. Ahí está. Y la expresión queda más reducida. Y acá podemos entonces directamente darle valores y despejar de una el valor de F. Sacamos directamente 0,0145 de primera. ¿De acuerdo? Bueno, dejemos acá ahora entonces alguna duda, algún problema, alguna... Tengo el perro. Yo tengo una pregunta igual del parcial o Dale. del TP.
¿Hasta qué temas entrarían? Hasta líneas de energía. ¿Hasta líneas de energía? O sea, lo que vimos en la clase pasada de análisis dimensional, este es un tema que puede entrar o no. Si entra en este, no entra en el otro y viceversa. Este tema que estamos viendo, esto ya no entra. Ah, entonces, ¿va a haber otro parcial eso? ¿Qué será? Cuando arranquen las clases de vuelta, ¿no? O... No, ahí el tema es así, hay un parcial práctico y un parcial teórico ahora. Después hay un segundo parcial solamente práctico para firmar los trabajos prácticos. Y para firmar la materia finalmente, para aprobarla, hay un coloquio donde se toma solamente teoría. O sea, hay un segundo parcial que no es un segundo parcial, es el final. ¿Está bien? Tito, yo rendí el cuatrimestre pasado con vos el parcial teórico. ¿Lo Sí. tengo que volver a rendir o, o con el del sacaste parcial? 4, 5 o 6, tenés que dar líneas de energía. Si te sacaste más de 7, lo tenés aprobado. Me saqué un 7. Listo, ya aprobaste entonces. El día del parcial trae un Excel, trae un comprobante, así yo después puedo buscar. Listo. ¿Y si lo hiciste con otra cátedra también? Porque tengo un amigo que estaba con esa duda. Mira, eso es cuestión de ver qué opinan de la otra cátedra. Yo hago eso con los que yo exámenes que yo tomé. Ahora, si ustedes se manejan con la discreción del caso, yo no necesito saber que hayan cursado conmigo, necesito saber que hayan aprobado. Ahora si van a preguntar a otra cátedra, seguramente que no sé si van a tener la misma respuesta, no sé si me explico. Listo, buenísimo, Tito. Entonces el miércoles te traigo algún comprobante del parcial del cuatrimestre pasado, las notas que vos subiste y te las mando. ¿Qué miércoles? Perdón, la semana que viene, perdón, en el parcial teórico. Habíamos puesto fecha, ¿cuándo es? ¿Cuándo pusimos al final? No, no es la semana que viene, El perdón, 23 perdón. habíamos quedado. El 23, sí, sí. Y vos querés venir el miércoles que viene, ¿ves que me vas a marear? No, sí. Y encima que es feriado. No, yo Sí, no sí, puedo. nada que ver, estoy muy cansado. Bueno, ahí está. Entonces, este tema que estamos viendo ya no entra en el fin del parcial. Y análisis dimensional veremos si quieren que entre, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Te hago una consulta, ¿el parcial teórico va a ser en el horario de las 7 de la tarde? Más que nada te lo consulto por un tema de que si va a durar, el tiempo que va a durar, terminaría como muy tarde, por eso va a empezar más temprano. Sí, depende cuánto tiempo lleve. Puede empezar un poco antes y terminar un poco después. No sé todavía qué hora empezarlo por el tema de cuán difícil será, no sé. Pero más de 2 horas va a ser seguro, sí. ¿Y esto lo vas a decir la semana que viene para que también nos podamos organizar todos? Sí, sí, la semana que viene ya les digo. Gracias. ¿Ustedes están familiarizados con la página de las páginas de la facultad en otras materias? Sí. Bueno, porque el examen yo les pediría que me lo manden por mail y que también lo pongan en la página. Después hablamos de esos detalles. Bueno. Por ahora dijimos la fecha nada más y la temática. Bueno, nos vemos chicos entonces el martes que viene. Bien, muchas gracias.